Hola, en este video tutorial les voy a enseñar a crear una serie de botones y cómo configurar o cómo por medio de ActionScript hacer que unos textos que están en principio animados se controlen por medio de los botones. Voy a hacerles una muestra primero, le voy a dar Control Enter o Comando Enter en Macintosh. Y la idea es que cuando ustedes pongan el mouse sobre el botón Home, el texto Home entre. Y así sucesivamente. Por ahora no tengo programados los otros, pero la idea es que cuando pongan el mouse sobre Historia, pues aparezca el texto Historia. Por ahora está solamente funcionando Home y esta es la idea. Vamos a hacerlo en tres grandes secciones. La primera sección es donde vamos a crear las animaciones de estos textos y los botones. La segunda, vamos a aplicarle códigos a los botones para que controlen el por medio de ActionScript controlen estos elementos. Y el tercer módulo, agregaremos otras acciones para que se carguen otros elementos. Bueno, voy a comenzar. Voy a abrir un archivo en blanco. Este archivo en blanco voy a crearle 4 capas. La primera capa, 4 capas. Esta primera capa la voy a llamar fondo. La siguiente capa la voy a llamar textos. Y por último la penúltima la voy a llamar botones. Y esta última la voy a llamar AS, que es donde voy a poner el código del ActionScript. Ahora, en la capa fondo voy a crear un rectángulo donde voy a aplicar un fondo a mi lienzo. Antes de eso voy a cambiar el tamaño del lienzo sin tener nada seleccionado. En el panel de propiedades voy a decirle que quiero poner un tamaño de 800 píxeles. Simplemente se hace un clic en esta parte del tamaño, 700, 800, vamos a definir acá, por 600 píxeles de alto. Cualquiera de los dos métodos, arrastrar, hacer clic y arrastrar, o hacer clic y escribir el valor, funciona. En el lienzo, este es mi nuevo lienzo, voy a poner esos fondos y esos botones y esos textos. Entonces, con la herramienta de rectángulo, acá creo que tuve un pequeño inconveniente, no, ya quedó cuadrado, 800 por 600, ese es el tamaño. Creo un rectángulo que ocupe el tamaño de mi lienzo. Por ahora, este cuadrado tiene un color blanco de relleno, es cuadrado que acabo de crear, y tiene un borde negro. Si hacemos doble clic sobre el borde negro, podemos seleccionarlo y pues en este caso lo voy a eliminar con la tecla suprimir o delete en Macintosh. Selecciono el fondo y voy a aplicarle en el panel de color, voy a aplicarle un degradado. En este caso voy a crear un degradado lineal. Le voy a decir que va de un azul oscuro a un azul un poco más claro. Este es mi degradado, pero voy a invertirlo. Me interesa que este degradado quede la parte oscura en la parte de abajo y la parte clara en la parte de arriba. Teniendo el degradado seleccionado, un clic sobre él, voy a ir a la herramienta de transformar. Dentro de ella hay una herramienta que se llama transformar degradados. En transformar degradados, cuando la tengo activa esa herramienta,
puedo controlar mi degradado. Puedo hacer que los colores se mezclen más fuertes, en fin, y en esta esquina puedo girarlo el degradado para que tenga otra posición, la posición vertical que quiero. Listo, mi degradado quedó con esa posición. Voy a bloquear la capa de fondo, voy a bloquearla haciendo clic en el candadito y voy a comenzar por agregar los textos. Una vez creado el fondo, tengo que crear los textos que van a estar animados en la parte de abajo. Para eso voy a coger la herramienta de texto, voy a seleccionar este texto, le voy a decir que este texto es home, se llama home, voy a ubicarlo más o menos donde quiero y voy a convertir este texto en principio. Una buena práctica es convertir este texto en un gráfico. Entonces voy a presionar la tecla F8, que es lo mismo, es el atajo para modificar, convertir en símbolo. Acá está la opción, convertir en símbolo, acá tiene el comando F8. Entonces cualquiera de las dos opciones está bien. F8, le voy a decir que se convierta en un gráfico. Ese gráfico lo voy a llamar gráfico, le voy a poner, voy a hacer un zoom, voy a llamarlo gráfico txt para texto home. Le voy a decir OK y este elemento quedó convertido, si vemos en propiedades, a un gráfico. Anteriormente era solo un texto. Ahora, este texto nuevamente lo voy a convertir en un símbolo. Esta vez el símbolo en que lo voy a convertir va a ser un clip de película. Entonces le voy a dar un F8, le voy a decir que me lo convierta en un clip de película y le voy a dar un nombre. Lo voy a llamar Movie Clip del texto Home. Simplemente le voy a decir aquí OK o aceptar y mi texto ya en principio pues era un texto, luego lo convertí en un gráfico y por último en un clip de película. Eso quiere decir que teniéndolo seleccionado, si voy a las propiedades, en este momento me dice que es un clip de película. Antes me decía que era un gráfico. Ahora, este clip de película necesito animarlo. Él lo que va a hacer es un movimiento de izquierda a derecha y se va a ubicar en esta parte. Entonces tengo que entrar a editar ese clip de película. Doble clic sobre él. Voy a regresarme. Estoy aquí en la escena 1. Cuando yo haga doble clic sobre el botón, sobre el texto, perdón, voy a entrar a editar el clip de película. Si selecciono este elemento, veo acá que el clip de película está compuesto por el gráfico. Sé que es un poco enredado, pero es pensar, primero era un texto, cuando le di F8 la primera vez lo convertí en un gráfico, cuando le di F8 la segunda vez lo convertí en un clip de película. Ahora, cuando ya comenzamos al revés, entré a editarlo, estoy editando el clip de película, pero el clip de película está compuesto por el gráfico. Y aquí voy a crear la interpolación de movimiento. Voy a hacer un clic derecho y le voy a decir crear interpolación de movimiento. Flash, con esa interpolación de movimiento, automáticamente nos genera el número de fotogramas que tengamos definido como fotogramas por segundo. En este caso tengo 24 fotogramas por segundo. Flash me deja 24 fotogramas de una vez para la interpolación. Voy a bajarle un poco, voy a arrastrar acá y voy a dejar solamente 15 fotogramas para la interpolación, que se haga un poquito más rápido esta interpolación. Tengo definido mi punto inicial, que es
este fotograma clave y voy a definir en otro fotograma. Al final voy a ubicar la línea de tiempo en el último fotograma, en mi caso en el fotograma 15, la línea de tiempo es esta aguja roja, la ubico ahí y voy a arrastrar home a la posición final, de tal forma que esta va a ser la animación que va a tener mi texto. Esta animación o esta interpolación de movimiento se está dando dentro del clip de película. Si yo salgo a la escena principal, mi línea de tiempo solamente tiene un fotograma. Fotograma 1, tenemos varias capas, pero solamente con el fotograma 1. Aquí yo no puedo mover la aguja lectora del tiempo. Yo no puedo hacer clic sobre ese cuadrito rojo y arrastrar esa línea roja. Pero si le doy control enter, puedo ver lo que hace el texto. Se anima. El clip de película es independiente de la línea de tiempo principal. Yo no necesito que la línea de tiempo principal, o no es necesario, puedo hacerlo, pero no es necesario, que la línea de tiempo principal tenga el mismo número de fotogramas que el clip de película, que tiene 15. Ahora, vamos a duplicar este clip de película para crear el siguiente texto. Voy a explicarles cómo crear ese siguiente texto y ustedes crean el tercero para seguir con el segundo proceso. En el panel de biblioteca se nos crearon dos elementos. Uno que fue el gráfico del texto home, no lo vemos porque pues está de color blanco, y el movie clip del texto home. Voy a duplicar ambos elementos. Voy a seleccionar uno primero, voy a seleccionar el gráfico, le voy a hacer clic derecho y le voy a decir duplicar. Cuando le digo duplicar, nos abre esta ventana donde me pide un nombre para el nuevo elemento, para el nuevo gráfico que estoy generando. En este caso va a ser historia. Gráfico es un gráfico, tipo, es de tipo gráfico, se llama gráfico texto o txt historia. Le voy a decir aquí OK y tengo el gráfico, pero el gráfico historia y el gráfico home son exactamente igual. Son, por decirlo de alguna manera, son unos gemelos, tienen nombre diferente, pero contienen exactamente lo mismo. Entonces voy a entrar a editar el gráfico historia. Para eso voy a hacer doble clic sobre el icono. Cuando hago doble clic, entro a editarlo y ya tengo el texto acá. Si yo selecciono este texto, doble clic sobre él, pues lo puedo ver. Voy a cambiar este home por historia. Voy a poner acá historia. Y una vez que he hecho esto, pues el texto está ahí, no se ha desaparecido. Voy a duplicar el clip de película que se llama Movie Clip TXT Home. Voy a hacer clic derecho, le voy a decir que lo duplique y le voy a dar un nombre. En este caso, Movie Clip TXT Historia. Ahora, una vez hecho este Movie Clip, le voy a decir aquí OK, pero por ahora el Movie Clip Historia y el Movie Clip Home son exactamente iguales. Ambos contienen el texto que dice Home. Si yo entro a editar ese clip de película, Movie Clip TXT Historia, voy a hacer doble clic sobre él. Una vez que he hecho doble clic sobre él, yo puedo verificar que a él es el que estoy editando. Acá veo escena 1
y veo que estoy editando el Movie Clip texto historia. Si yo seleccionara este texto, o si yo hiciera clic acá sobre este elemento, en principio estoy viendo que está la interpolación de movimiento. Ahora sí, si hago clic acá, esto me sirve para ver solamente las guías. Como el texto está blanco, texto blanco sobre fondo blanco, pues no veo el texto. Si hago clic acá, puedo ver el elemento en líneas y Flash le asigna el color a las líneas, el color que le asigna a la capa. Yo tengo acá mi texto que dice Home, pero el clip que estoy editando es el clip que se llama texto historia. Este texto historia, pues que tengo que escribir, yo ya lo había escrito, está en el gráfico. Lo que tengo que hacer es reemplazar este elemento, que si lo selecciono y vamos a propiedades, se dan cuenta que es gráfico texto home. Entonces voy a seleccionarlo y estando en propiedades hay un botón que nos dice, acá aparece en inglés swap, en español aparece como intercambiar. Swap symbol aparece en inglés, intercambiar símbolo. Entonces yo puedo decirle, oiga, yo quiero intercambiar este gráfico texto home por el que se llama gráfico texto historia. Voy a hacer clic acá, él nos abre esta ventana y le voy a decir el gráfico home, cámbiamelo por el gráfico historia. Le voy a decir aquí OK y él me cambió ya el texto. La animación sigue siendo la misma. Regreso a la escena 1 y estando acá en la escena 1 de la biblioteca voy a arrastrar una copia o una instancia del texto historia. Acá está mi texto, ese texto ya tiene la misma animación que le hemos creado a Home, no es necesario repetirla. Ya se vuelve un poco más rápido el proceso, de tal forma que cuando yo le dé Control Enter, tanto historia como Home se están moviendo. Esta va a ser hasta acá la primera parte. La siguiente parte voy a explicar cómo crear los botones. Y pues ustedes deben tener por lo menos estos 3 textos para que podamos trabajar con los 3 botones que se van a crear y poderlos programar. Antes de terminar, es importante salvar el archivo. Le voy a decir archivo, guardar o file, save. Él me va a preguntar por un nombre y voy a crear, puede ser en mis documentos, en documentos o en el escritorio. En mis documentos debo tener una carpeta que se llama mis documentos. Voy a crear una carpeta que se llama proyecto Flash. Voy a crear y dentro de este voy a guardar este archivo como proyecto. Le voy a decir salvar. Él me guarda una versión en .fla, en formato .fla, y cuando yo le dé control enter o comando enter, él me guarda una versión en o un archivo en versión SWF. Si yo lo buscara en mis documentos, en proyecto Flash tengo ya el proyecto FLA y el proyecto SWF. Vamos a seguir trabajando en ese archivo. Es importante que lo guarden para si van a seguir haciendo el segundo ejercicio. Gracias, nos vemos en el próximo video.